A continuación vamos a hablar sobre transformaciones lineales. Entonces, una transformación lineal la vamos a definir como una función, pero que es una función que va entre dos espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces veamos aquí la definición. Decimos que tenemos un espacio V y un espacio W. Son espacios vectoriales sobre los números reales y se llama transformación lineal de V a W, que le vamos a abreviar como TL, a toda función que va de V a W. Entonces ven lo que vamos a tener básicamente dos funciones. Una función T que va de un espacio V a un espacio W. Entonces lo que tiene diferentes es con funciones entre espacios vectoriales. Entonces va de aquí a aquí, es una función T, ¿verdad? Estos espacios vectoriales que vamos a utilizar nosotros normalmente van a ser R2, R3, R4. Entonces son espacios de vectores. Y lo que va a hacer es tomar un vectorcillo aquí V, ¿verdad? Y lo va a enviar a la imagen del vector V, ¿verdad? Bajo la transformación, ¿sí? Pero la transformación, para que se llame una transformación lineal, debe cumplir lo siguiente. Debe cumplir que si yo tengo un U y un V en el espacio vectorial V y un alfa que pertenece a los números reales, entonces T de alfa por V es igual a alfa por T de V. Y que T de V más U es igual a T de V más T de U, ¿no? Esas dos características debe cumplir la transformación lineal. Entonces, por ejemplo, una transformación lineal podemos decir que sea una transformación lineal que va de R3 a R2, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo de una transformación lineal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, significa que la transformación lineal toma un vector que está en R3, T de X, Y, Z, y lo transforma en un vector que está en R2. Y ese vector en R2 va a tener un criterio para determinarse. Es decir, por ejemplo, yo podría decir que el vector en R2 sea X menos Y más 3Z, Y más 5Z, por ejemplo. ¿Ven? Aquí es un vector que está en R3 y obtengo un vector que está en R2. Esta es una transformación lineal. Todavía no vamos a demostrar que es una transformación lineal. En el otro ejemplo lo vamos a hacer. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, determínenme la imagen del vector 1, 2 y 3. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que voy a aplicarle la transformación lineal al vector 1, 2 y 3. Vean que es un vector en R3 y voy a obtener un vector en R2. Este es X, este es Y y este es Z. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer, aquí ven que el criterio dice que es 1 menos Y, es X menos Y, más, ¿verdad? La Y, ¿quién es? Es 1 menos 2, más 3 por la Z, que es 3, ¿lo ven? X, Y y Z. Entonces es X menos Y más 3Z. Y, que es 2, más 5 por Z, que es 3. Entonces la transformación lineal, bajo la transformación lineal, la imagen del vector 1, 2 y 3 está por aquí 9, menos 2 son 7, más 1, 8. Y 5 por 3, 15, más 1, 8,17. ¿Lo ven? Tomamos un vector que está en R3 y me dio como resultado un vector en R2. Es una transformación lineal que toma vectores en R3 y lo transforma a vectores en R2 bajo este criterio que tenemos aquí en la transformación. Pero para demostrar que algo es una transformación lineal, debo considerar entonces dos vectores en su espacio de salida, en el que está aquí. Por ejemplo, para este sería R3. Y un alfa que pertenece a los números reales, o A, le podemos poner A también, ahí, no importa. T de alfa por V es igual a alfa por T de V, y T de V más U es igual a T de V más T de U. Entonces así es como demuestro que algo es una transformación lineal. Por ejemplo, sea T de R2 en R3 una función definida por T de X, Y es igual a X más Y, X menos Y, Y. Ven que es una transformación que va de R2 a R3, ¿verdad? Y me piden comprobar que T está, esta simbología que está aquí, que T pertenece a L de R2 en R3, que como está ahí escrito, ¿verdad? En general, uno podría poner que T pertenece a una transformación, a las transformaciones lineales que van de V en W, por ejemplo. Significa que T es una transformación lineal que va de R2 a R3. Es otra forma de escribirlo, ¿verdad? Es una transformación lineal. En algunos casos se le llama operadores lineales también. Entonces, para demostrar que T es una transformación lineal, bueno, me fijo. El espacio de salida es R2 y el espacio de llegada es R3. Entonces yo tomo dos vectores, U y V, que pertenecen al subespacio R2 y un A que pertenece a los números reales. Como U y V pertenecen al subespacio de R2, yo voy a decir que U es el vector X1, Y1 porque está en R2 y V es el vector X2, Y2. Y ahora voy a hacer dos cosas. Primero, voy a hacer T de A por U. ¿Verdad? ¿Qué es T de A por U? Es T de A por el vector U, que es X1, Y1. ¿Verdad? Que eso es, multiplicando la A sería A de X1, A de Y1.
Y ahora le aplico la transformación. La transformación dice que tengo que sumar x más y, pero mi x y mi y serían ax1 más ay1. Es decir, me dice, sume la primera entrada con la segunda entrada, luego réstelas. Ven que aquí dice x menos y, las resto. A de x1 menos a de y1. Y luego en la última entrada va la segunda entrada, la que es y, a de y1. Pero vean que sacando la a, ahí a factor, me quedaría x1 más y1, x1 menos y1 y y1. Y si nos fijamos, esto que está aquí es esto mismo que está aquí, nada más que en vez de estar aplicado a xy, está aplicado a x1 y y1. Es decir, que es a por t de x1 y1. Que eso es lo mismo que decir a por t. ¿Y quién es x1 y y1? Es u. A por t de u. Entonces esa es la primera condición para que sea una transformación. Veamos la segunda. La segunda condición es que tengo que hacer t de u más v y tiene que ser igual a t de u más t de v. La segunda condición tengo que hacer t de u más v. Vamos a ver. Voy a hacer t de u más v. ¿Quién es u? Es x1 y1 y v es x2 y2. U más v. Estoy ahí. Que eso es t de, al sumarlo me queda x1 más x2 y y1 más y2. Pero al aplicar la transformación, veamos que la transformación dice que tengo sumar las dos entradas. Entonces la primera entrada x1 más x2 más la otra entrada y1 más y2. Luego restarlas, x1 más x2 menos, aquí tengo que poner entre paréntesis, y1 más y2. Y en la última está la segunda entrada, que es y1 más y2. Ven que eso lo vemos aquí en la transformación, ¿verdad? Ven que si yo agrupo ahí los que tienen x1 y y1 me quedaría, bueno, vamos a juntarlos, es x1 más y1 en un grupo, vamos a ponerlo así, y x2 más y2 en otro grupo. Aquí voy a poner x1 menos y1 que cambia de signo, más x2 menos y2 que cambia de signo. Y aquí sí lo voy a dejar así, coma, perdón, y1 más y2. Y separando lo que tiene x1 y1 y lo que tiene x2 y2 y z2, yo podría decir que es x1 más y1, coma, x1 menos y1, es decir, voy a separar este y los que tienen unos, coma y1, más, y en otro vector voy a poner los que no tienen unos, que es los que tienen 2, x2 más y2, coma, x2 menos y2, coma, y2. Pero si vemos, esto es lo mismo que la transformación, solo que está aplicada a x1 y1, es decir, esto es t de x1 y1. Y eso es t de x2 y2. Pero eso es lo mismo que decir, eso es lo mismo que decir t de u más t de v, que esa es la segunda condición, que t de u más v es igual a t de u más t de v. Cuando yo demuestro esas dos condiciones, que siempre se demuestran de forma muy parecida en las transformaciones lineales, estoy determinando que la función que teníamos es una transformación lineal. Si se cumplen esas dos cosas, entonces es una transformación lineal, ¿no? Okay. Ahora, para las transformaciones lineales podemos obtener lo que llamaremos la matriz de la transformación. Okay. La matriz de la transformación significa lo siguiente. Voy a escribirlo de esta forma. Ven que voy a escribirlo como columnas. El t de xy, ven que ahí el vector xy lo estoy poniendo ahora como columna, está dado por x más y, x menos y y y, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es separarlo. Voy a separar los que tienen x y los que tienen y. Ven que sería 1, 1, voy a ponerlo como una matriz, 1 menos 1 y 0, 1. Y eso va multiplicado por xy, ¿lo ven? Vean, recuerden que las matrices se multiplican como filas por columna. Entonces tengo fila por columna, ven que me daría 1 por x, 1 por y, me daría x más y. 1 por x menos 1 por y daría x menos y. Y 0 por x da 0, más 1 por y daría y. Entonces lo que hice fue separar esto como una matriz multiplicada por xy, ¿no? Y esta matriz que está acá es lo que le llamaremos la matriz de la transformación, que le pondremos así, ¿no? La matriz de la transformación que le pondremos así, ¿okay? De esa forma. Entonces toda transformación está asociada a una matriz. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero hacer t de xy en esta matriz, yo solo tengo que tomar la matriz t y multiplicarla por el vector xy, y eso sería lo mismo. Por eso es la matriz de la transformación. Sin embargo, existen matrices de la transformación en diferentes bases. Esto es lo que llamaremos la matriz de la transformación que está en la base canónica, ¿no? Pero existen matrices de transformación que están en diferentes bases, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí.
aquí. Matriz de una transformación lineal, dice. La matriz T o representación matricial en el par de bases B1 y B2 se define como. Entonces vean lo que tenemos. Vamos a verlo así para que quede claro. Nosotros tenemos una transformación que va de un vector V a un vector W. Ese espacio vectorial V y ese espacio vectorial W tienen bases. Una base que es B1 y una base que es B2. Entonces yo puedo obtener la matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2. Y para hacer eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Supongamos que la base B1 está dado por los vectores que son. Vamos a escribirlo por aquí. Supongamos que la base B1 está dado por unos vectorcillos que son V1, V2, ¿verdad? Hasta VK. Vámonos así, ¿verdad? Hasta VK. Bueno, ahí le pusieron VN. Pongámosle VN para que quede igual, ¿verdad? Y que la base B2, bueno, la base B2, esa no importa. La base B2 es otra base que tiene otros vectores. Entonces, la matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2 es, bueno, la base B2 digamos que son U1, U2, ¿verdad? Hay una cantidad de vectores, no sabemos cuáles son, ¿verdad? Y la matriz de la transformación de la base B1 a la base B2 es hacer la imagen del vector V1. Vean que estoy sacando la imagen de los vectores de la base B1. La imagen del vector V2. Y así le voy sacando las imágenes a todos los vectores. La imagen hasta el vector Vn. Pero esos vectores los escribo en las coordenadas de la base B2. Y eso es lo que llamaremos la matriz de la transformación de la base B1 a la base B2. Entonces, ¿qué es la matriz de la transformación de la base B1 a la base B2? Es sacarle las imágenes a los vectores de la base B1, al V1, al V2, y luego escribirlos en la base B2, como coordenadas de la base B2. Recuerden que para hacer eso tenemos que hacer una combinación lineal, ¿verdad? Entonces, veamos lo que vamos a hacer en un ejemplo en el que tengo que determinar la matriz de la base B1 a la base B2. Por ejemplo, veamos esta, dice. Considere la transformación lineal T de R3 en R2 tal que T de X, Y, Z es igual a X más Y y 3X menos Z. Y sean C1 y C2 las bases canónicas de R3. Bueno, las bases canónicas de R3, recordemos los vectores canónicos que eran en R3 es el 1, 0, 0, el E2 es 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Y en R2 son 1, 0 y 0, 1. Esos son los vectores de la base canónica, ¿verdad? Además, la base B1 está dada por 1, 1, 2, menos 3, 0, 1, 2, 4, 3. Es una base de R3. Ven que va de R3 en R2. Y la base B2, 4, 1, 3, 1, está en R2, ¿verdad? Encuentre las matrices T de la base canónica. Esta, cuando tenemos la matriz T que va de la base canónica a la base canónica canónica de R3 y la base canónica de R2, en realidad es lo mismo que la matriz de la transformación nada más de T, ¿verdad? Nada más sería de esa forma. Otra cosa importante cuando denotamos, cuando los vectores, cuando el espacio vectorial es el mismo y van de la base B1 a la base B1, digamos si V1 y B2 son la misma, se escribe nada más T de B1. Es decir, cuando sale así T de B1 es como tener T que va de la base B1 a la base B1. Es lo mismo, por aquello que tengamos cuidado con la notación. En este caso no se puede porque son espacios vectoriales diferentes, es de R3 a R2. Entonces la matriz de la transformación cuando la escribimos solo así, es lo mismo que decir la matriz de la transformación que va de la base canónica a la base canónica. De la base canónica de R3 a R2. Pero recuerden que esa matriz se obtiene muy fácilmente a partir de aquí. Nada más es sacar. Como en el primero es X más Y, le ponemos 1 y 1. Y en el otro es 3X menos Z. Entonces es X, Y y Z. Me tengo en X1, en Y1, en Z0 en S. En el otro tengo un 3 en X, un 0 en Y y un menos 1 en Z. ¿Ven? Ponerlo así nada más, ¿verdad? Esta es la matriz de la transformación en la base canónica, que es la que sale de forma directa. Entonces la matriz de la transformación en la base canónica sale de forma directa. Ahora, la que hay que tener más cuidado para hacerla es que tengo que hacer la matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2. Entonces, yo voy a agarrar los vectores de la base B1 y les voy a calcular las imágenes primero. Es decir, voy a aplicarle la imagen al vector 1, 1, 2. Voy a agarrar primero de la base B1. Eso quiere decir, vean que es X más Y. Entonces el X más Y es 1 más 1. Y 3 por X, 3 por 1, menos Z que es 2. Eso me daría 2,1. Ahí tengo el primero. Luego, voy a aplicarle la transformación al segundo vector, menos 3, 0, 1. ¿No? Ese menos 3, 0, 1 sería. Ven que la transformación dice que es X más Y. Entonces voy a sumar menos 3 más 0. Y abajo 3X, 3 por menos 3,
menos el z, que es 1, ¿verdad? Eso me daría menos 3, 3 por menos 3, menos 9, menos 1, menos 10. Y luego le voy a aplicar la transformación para sacar la imagen de 2, 4, 3, ¿verdad? Que es el último de la base B1. Eso sería x más y, dice que la transformación primero saca x más y, sería 2 más 4, y luego 3x menos z, 3 por 2 menos 3, ¿verdad? Y eso me daría 6, y 3 por 2, que son 6 menos 3, daría 3. Estos son los vectores que son la imagen de la base B1, pero la matriz de la transformación decía que tengo que sacar los vectores de la base B1, las imágenes, y luego escribirlos como coordenadas de la base B2. Recuerden que si yo quiero escribir un vector como coordenadas de la base B2, si yo quiero escribir este vector 2,1 como coordenadas de la base B2, entonces yo pongo 2,1 y lo escribo como combinación lineal. El 2,1 lo escribo como una combinación lineal que llevaría a 1 por, voy a escribir en la base 2, que es 4, 1 y 3, 1. Entonces tengo que poner a 1 por 4, 1 más A2 por 3, 1, una combinación lineal. El otro también tengo que escribirlo como combinación lineal, es menos 3 menos 10, y lo tengo que escribir como voy a ponerles ahora B1 por 4, 1 más B2 por 3, 1. Y el último también, el 6 y el 3, también lo voy a escribir como combinación lineal, C1 por 4, 1 más C2 por 3, 1, que son los vectores de la base B2. Entonces, ¿qué dice de nuevo? Para sacar la matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2, voy a agarrar los vectores de la base B1 y les voy a sacar las imágenes utilizando la transformación. Luego, esos vectores los tengo que escribir en las coordenadas de la base B2, que quiere decir que lo tengo que escribir cada uno de ellos como combinación lineal de los vectores de la base B2. Estos son tres sistemas que se van a resolver de forma simultánea utilizando los voy a resolver de forma simultánea utilizando el mismo sistema. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vámonos por aquí. Estos tres vectores que tengo ahí, esos tres sistemas, vean que el primer sistema, si yo lo escribo, es 4, 1, 3, 1 y va aumentado en 2, 1, ¿verdad? ¿Okay? El otro sistema va a ser el mismo, 4, 1, 3, 1, pero va aumentado en menos 3, menos 10. Entonces lo voy a hacer aquí mismo, menos 3, menos 10. Voy a aumentarlos en el mismo lado. Y el otro es 4, 1, 3, 1 aumentado en 6, 3. Entonces lo que estoy haciendo aquí es resolver los tres sistemas de forma directa. Cuando resuelva este sistema, aquí voy a obtener el A1 y el A2. Aquí voy a obtener el B1 y el B2 y aquí el C1 y el C2. Y eso es precisamente la matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2. Pero solo tengo que resolver esos sistemas. Entonces vamos a resolverlos para que vean lo que obtenemos. Vamos a resolver el sistema. Para eso voy a empezar cambiando fila 1 con fila 2. Me queda 1, 1, 1 menos 10, 3 y luego 4, 3, 2 menos 3 y 6, ¿no? Y ahora voy a hacer menos 4 fila 1 más fila 2. Queda 1, 1, 1 menos 10, 3. Y aquí queda 0, aquí queda menos 1, aquí queda menos 4, más 2 queda menos 2, aquí queda menos 4 por 10 da 40, menos 3 da 37, menos 4 por 3 son menos 12, más 6 da menos 6, ahí está. Y ahora voy a hacer dos cosas, voy a hacer 1 fila 2 más fila 1 para hacer un 0 aquí, pero luego le voy a cambiar menos 1 por la fila 2 para cambiar el signo. Entonces va a quedar 1, aquí queda 0, 1 fila 2 más fila 1 sin cambiarlo, entonces menos 2 más 1 queda menos 1, 37 menos 10 es 27, menos 6 más 3 da menos 3, y aquí queda, igual le cambio el signo, 0, 1, 2, 37 y 6. Esto que queda aquí es la matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2. Es menos 1, 27, menos 3, 2, 37 y 6. Eso que está ahí es la matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2, ¿verdad? ¿Okay? ¿Para qué sirve la matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2? Bueno, veamos lo siguiente. La matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2 sirve para calcular imágenes de vectores que están escritos en la base B1 y como resultado están escritos, la imagen está escrita en la base B2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo tengo la matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2 y yo la multiplico por un vector V, pero ese vector V escrito en la base B1, yo lo que estoy obteniendo es la imagen del vector V, pero ese está escrito en la base B2. Es decir,
La matriz de la transformación que va de la base B1 a la base B2 me sirve para obtener imágenes de vectores que tienen que estar escritos en la base B1 y su imagen va a quedar escrita en la base B2, ¿verdad? Entonces vean lo que dice aquí. Usando la matriz de la transformación de la base B1 a la base B2 del ejemplo anterior, calculemos la imagen de 0, 5, 6. Ok, ahora, ¿qué problema tenemos? Que yo puedo usar esa matriz para encontrar la imagen de 0, 5, 6, pero el vector 0, 5, 6 tiene que estar escrito en la base B1 y la imagen va a estar escrito en la base B2. Entonces yo después tendría que volverlo a cambiar a la base canónica. Cuando algo está así es porque está en la base canónica, en la base original. Entonces vean lo que haríamos. Bueno, supongamos que ese vectorcillo se llama V, ¿verdad? Supongamos que ese vectorcillo se llama V. Y esa matriz, que es la que usé en el ejemplo anterior, me va a servir solo si el vector V está escrito en la base B1. Entonces voy a escribir el vector V en la base B1. Recordemos que la base B1 era, vamos a recordar aquí, era 1, 1, 2, menos 3, 0, 1 y 2, 4, 3. Entonces yo tengo que ponerlo para escribir ese vector 1, 1, 2, ¿verdad? Menos 3, 0, 1, menos 3, 0, 1 y 2, 4, 3. Lo voy a aumentar en el vector 0, 5, 6. 0, 5, 6. Aquí 0, aquí 5, aquí 6. Y con eso voy a obtener el vector V escrito en la base B1 para empezar. Hagamos las operaciones. Ahí vamos a hacer menos 1 fila 1 más fila 2. Y menos 2 fila 1 más fila 3. Empecemos por ahí. Queda 1 menos 3, 2, 0. Y queda 0, 3, 2, 5. Menos 2 más 2 es 0. Da 6 más 1, 7. Menos 1. Y aquí queda igual 6. ¿No? Sigamos. Ahora vamos a hacer un tercio por fila 2. Y eso me da 1 menos 3, 2, 0, 0, 1, 2 tercios, 5 tercios, 0, 7 menos 1 y 6. Y luego vamos a hacer menos 7 fila 2 más fila 3. 1 menos 3, 2, 0. Y 3 fila 2 más fila 1 también. Vamos a hacer ese 3 fila 2 más fila 1 que me lo salté para hacer un 0 aquí también, ¿verdad? 3 fila 2 más fila 1. Entonces me queda 1, 0. Aquí me quedaría 4. Y aquí 5. Aquí me queda 0, 1, 2 tercios y 5 tercios. Y aquí me queda 0. Menos 7 más 7, 0. Aquí me quedaría menos 14 tercios, menos 3 tercios, menos aquí 2 tercios, menos 17, perdón, 2 tercios ahí, 3, 7 por 2, 14, menos 17 tercios, menos 7 por 5, menos 35 tercios. Vamos a ver, ese sería menos 7 por 5 tercios son menos 35 tercios más 6. Menos 35 tercios más 6 equivale a menos 17 tercios. Ahí también da menos 17 tercios. Queda igual. Ajá. Ok. Vamos a continuar. Vamos a agregar una. Perdonen. Esa que agregué ahí la voy a cambiar. Me gusta esta en blanco. Ok, listo. Entonces vamos a seguir con esta operación que teníamos aquí. Ahora nos quedaría bien hacer la siguiente operación, es para hacer un 1 aquí, menos 3 sobre 17 la fila 3, menos 3 sobre 17 por la fila 3. Eso me daría, vamos a ver, esta queda igual, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4 aumentado en 5, aquí queda 0, 1, 2 tercios y 5 tercios, 2 tercios y 5 tercios, y ahí es 0, 0, menos 10, aquí quedaría 0, 0, 1 y 1, ¿no? Ahora, y ya para hacer la siguiente operación, para hacer los últimos, los ceros ahí, me quedaría, vamos a hacer menos 4 fila 3 más fila 2, y menos 2 tercios fila 3, perdón, más fila 1 más fila 2 esta. Aquí queda 1, 0, 0, menos 4, aquí queda un 1, aquí queda 0, 1, 0, menos 2 tercios más 5 tercios son 3 tercios, aquí quedaría 1 también.
Y queda 0, 0, 1 y 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector v escrito en la base b1 está dado por 1, 1, 1. ¿Verdad? Volvamos a lo que teníamos. Si yo multiplico la matriz de la transformación por el vector v escrito en la base b1, entonces vamos a ver. Si yo multiplico la matriz de la transformación que va de la base b1 a la base b2 por el vector v, pero escrito en la base b1, lo que voy a obtener es la imagen del vector v, pero está escrito en la base b2. Eso es lo que voy a obtener. ¿Okay? Entonces volvamos a la matriz de la transformación que obtuvimos y era menos 1, 27, menos 3. Era menos 1, 27, menos 3 y 2, 37, 6. Y 2, 2, 37, 6. Eso multiplicado por el vector v escrito en la base b1 que nos dio 1, 1, 1, nos va a dar el vector v escrito en la base b2. Está escrito en la base b2. Ok, vamos a ver. Ven que eso multiplicado, fila por columna, menos 1 por 1, 27 por 1 da 27, menos 1 da 26, menos 3 da 23. 2 más 37 son 39, más 6 son 45. ¿Quién es 23,45? Es el vector v, la imagen del vector v escrito en la base b2. Pero a mí me estaban pidiendo la imagen del vector v. Vean que yo al v le puse 0,56. La imagen del vector v. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, significa que si yo quiero sacar el t de v o el t de 0,56, ¿verdad? Que es el vector que queríamos sacar, tendría que, yo lo tengo escrito en la base b2, entonces tengo que multiplicar 23 por el primer vector de la base b2 más 45 por el segundo vector de la base b2, es devolverme. Recuerden que t de v esté escrito en la base b2 significa que estos son los escalares que forman la combinación lineal con la base b2. Y recordemos que la base b2 para nosotros era 4, 1 y 3, 1. Entonces vamos a ir aquí y aquí voy a poner 4, 1, 3, 1, ¿no? Al hacer esa multiplicación, 23 por 4 me da 92. Tomo 23 y aquí me da 45 por 3, 4 por 3, 12, 5 por 3, 15, 135 y 45. Y al sumarlos me daría, vamos a ver, 92 más 30 sí, más 135 me da 224,68, ¿no? Y esa sería la imagen del vector 0,56, pero escrito en la base canónica, o la imagen del vector nada más 0,56, 224,68. Veamos lo siguiente. Aquí definimos lo que llamaremos la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base se va a escribir de esa forma, como I de la base B1 a la base B2. Ese I no se refiere a la matriz identidad, sino que se refiere a la transformación identidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces la matriz? Supongamos que la base B1 está por unos vectorcillos V1, V2 hasta Vn, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer la matriz de cambio de base, que se llama así, I de la base B1 a la base B2, simplemente voy a agarrar esos vectores V1 y los voy a escribir en la base B2, el vector V2 y lo voy a escribir en la base B2, ¿verdad? Y así los voy escribiendo hasta Vn, que también los voy a escribir en la base B2. Es decir, simplemente es agarrar los vectores de la base B1 y escribirlos en las coordenadas de la base B2. Entonces, yo lo que voy a hacer para hallar la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2, supongamos que este es V1, este es V2 y este es V3. Entonces, yo voy a agarrar los vectores V1, que es el vector 1, 0, 1, pero lo voy a escribir en la base B2. Voy a agarrar el vector 0, 1, 1, pero lo voy a escribir en la base B2. Y voy a agarrar el vector menos 1, 0, 1, pero lo voy a escribir en la base B2. Esa es la matriz de cambio de base. Pero para hacer eso, lo que tendría que hacer es escribir este vector como combinación lineal. Por ejemplo, si yo quiero encontrar esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como tengo que escribir en la base B2, voy a tomar la base B2, 0, menos 1, 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, y lo voy a aumentar en 1, 0, 1. Para hacer este tendría que hacer lo mismo, solo que queda aumentado en 0, 1, 1. Y para hacer este queda aumentado en menos 1, 0, 1. Vean que al final, si yo quiero escribir la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2, aquí puse los vectorcillos de la base B2 y aquí puse los vectorcillos de la base B1 en realidad. Y tengo que hacer operaciones elementales para resolver ese sistema. Por ejemplo, la primera operación elemental que voy a hacer es cambiar la fila 1 con la fila 3. Y aquí va a quedar 1, menos 1, 1. Como cuando sacamos la matriz inversa, es igual. 1, 1, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, y aquí queda 0, 1, 1, 1, 0 y menos 1, ¿verdad?
Siguiente operación que voy a hacer un 0 aquí. Vamos a hacer 1 fila 1 más fila 2. Hagámoslo por aquí. Bueno, hagámoslo por aquí. Vamos a hacer 1 fila 1 más fila 2. Vamos a volvernos para ir haciéndola. 1 fila 1 más fila 2. Me cambia la fila 2. Entonces es 1 menos 1, 1. Esta queda igual, ¿verdad? Aquí va a quedar 0 por la transformación. Aquí va a quedar menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 2, 1. Menos 1, 1, 1, 2, 1. Y la tercera fila queda igual, que es 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y 0 menos 1. Ok, ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a hacer dos cosas. Con ese menos 1 voy a hacer 0 arriba. Haría menos 1 fila 2 más fila 1. Y 1 fila 2 más fila 3. Y luego le cambio el signo a la fila 2. Después se lo cambio hasta después. Entonces aquí me quedaría 1, 0, 0. ¿Verdad? Aquí estoy cambiando menos 1 fila 2. Menos 1 más 1. 0, menos 1 y 0. ¿verdad? Y aquí luego le voy a cambiar el signo. 0, 1, menos 1, menos 1, menos 2 y menos 1. Y aquí voy a sumarla nada más. Aquí queda 1, perdón, aquí queda 0, aquí queda 2, aquí queda 2, aquí queda 2 y aquí queda 0. ¿no? Ahora vamos a hacer un medio fila 3. Me queda 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, menos 1, menos 2 y menos 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. ¿no? Y para terminar voy a hacer 1 fila 3 más fila 2. Queda 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Esto que queda aquí es la matriz de la transformación, la matriz de cambio de base, perdón, de la base B1 a la base B2. Y se llama matriz de cambio de base porque sirve específicamente para eso. Si yo quisiera cambiar un vector de la base B1 a la base B2, entonces simplemente tomo el vector que está escrito en la base B1 y lo multiplico por este y está escrito en la base B2. ¿verdad? Eso es lo que obtendríamos. ¿no? Para eso nos serviría esa matriz de cambio de base. Entonces la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2 es simplemente tomar los vectores de la base B1 y escribirlos como coordenadas de la base B2. Que al final consiste en poner aquí la base B2 como columnas, aquí la base B1 como columnas y resolver el sistema. Ahora, lo siguiente es que vamos a ver la composición de transformaciones lineales para ver un ejemplo que tenemos por aquí. La composición de transformaciones lineales me va a servir para lo siguiente. Vamos a ver. Si tengo los espacios vectoriales V, W y U, entonces vean lo que tenemos. Tenemos una transformación lineal, vamos a escribirlo por aquí. S que va de V a W y una transformación lineal T que va de W a otro espacio que se llama U. Entonces, la matriz T composición S va en esta dirección, se escribe así, T composición S, ¿verdad? La matriz T composición S va de S hasta U, de V hasta U, que es aplicar primero S y luego T. Esa es la matriz, es como una composición de funciones igual, ¿verdad? Ahora, ¿para qué es útil? Veámoslo aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a verlo con un esquema que es el mismo que está aquí, pero lo vamos a ver un poquillo más detallado. Tenemos un subespacio vectorial V, un subespacio vectorial W y un subespacio vectorial V. Aquí tengo S y aquí tengo T, ¿verdad? Aquí tengo S y aquí tengo T. Si yo quiero hacer T composición S, que va aquí, ¿verdad? Supongamos que aquí tenemos una base B1, aquí una base B2 y aquí una base B3. Cuando yo hago T composición S, este teorema lo que me dice es que la matriz de T composición S, que va de la base B1 a la base B3, es la matriz de T, que vean que T va de B2 a B3, de B2 a B3, multiplicado por la matriz de S, que S va de B1 a B2. Entonces, veamos el esquema. S va de V a W. La base de V es V1 y la base de W es B2. B1, B2. Y la base de U es B3. T va de W a U. La transformación T composición S tiene que ir desde V hasta U. Entonces las bases serían V1 y V3.
pero eso es lo mismo que multiplicar t, vean que primero es t y luego s, t, luego s, por el t va de B2 a B3 y el s va de B1 a B2, esa es la multiplicación que hacemos, y eso nos va a ser útil para lo siguiente, veamos. Utilizando la matriz que teníamos antes, es la misma, de menos 1, 27. Vamos a ver si la teníamos igual. ¿Dónde fue que la hicimos esa? Por aquí. La matriz que teníamos por ahí. No, esta no. En el ejemplo anterior. ¿Verdad? Aquí. Ajá, menos 1, 27, menos 3, 2, 37. 6. Sí. A ver. Ajá. Utilizando la matriz del ejemplo 10.5, que va de la base B1 a la base B2, calcular la matriz de la transformación de la base B1 a la base que tenemos aquí, ¿verdad? No sé, esa simbología, sigma se llama. La matriz de transformación que va de la base B1 a esta base que va de menos 1 a 1, de 4 menos 100. Entonces, vean lo que tenemos. Vamos a hacer un diagrama que nos va a ayudar a determinarlo. Tenemos una transformación lineal y esa va de la base B1 a la base B2. Yo ocupo ahora que vaya de la base B1 a esta otra base, entonces la voy a agregar aquí, a esta base que está aquí. Y ahí le voy a poner la transformación I para hacer la matriz de cambio de base, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero hacer la matriz de la transformación que vaya ahora de la base B1 a esta base, tengo que hacer primero la matriz de cambio de base de B2 a E, porque siempre va en este orden, multiplicada por la matriz de la transformación, que esa va de la base B1 a la base B2. Entonces, si yo quiero hacer, cuando hacemos esto de la identidad, entonces no cambia, por eso sigue siendo T. Si yo quiero hacer T que vaya desde B1 hasta esta base, tengo que hacer primero la matriz de cambio de base, que va de B2 hasta esta base, y luego multiplicarla por la matriz T, que va de B1 a B2. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién es esa matriz? Que va de B2 a la base de E. Significa, recuerden que es los vectores de la base B2 escritos en la base E, ¿verdad? Entonces vamos a recordar quién era la base B2, vamos a ponerla por aquí, vamos a recordarla, vamos a volver porque esa la teníamos aquí en un ejemplo. La base B2 era para nosotros, por aquí la teníamos, era 4, 1, 3, 1. Entonces 4, 1, 3, 1. Entonces, vamos a por aquí para usarlo. Eran los vectores 4, 1 y 3, 1. Esos eran los vectores de la base B2, 4, 1 y 3, 1. Entonces, si yo quiero hacer la matriz de cambio de base de B2 a E, entonces voy a agarrar los vectores de la base B2, que es 4, 1. Perdón. Tengo que escribir los vectores de la base B2 en la base E. Entonces los vectores de la base B2, pongo primero la base E, que es menos 1, 1, 4 menos 5, eso es un sigma en realidad. Y lo aumento en la base B1, que la base B1 es 4, 1, 3, 1. Entonces yo voy a escribir, ¿qué estoy haciendo ahí? Escribiendo, es determinando esta matriz. La matriz de cambio de base de B2 a esta base. Se pone primero esa base y luego la base B2, ¿no? Cuando yo haga eso, voy a obtener esa matriz. Y al multiplicarla por la matriz de la transformación, que ya la tenemos aquí, voy a obtener esta matriz que estoy buscando aquí, ¿verdad? Con ese diagrama lo encontramos. Entonces hagamos esto. Sería hacer la operación. Bueno, primero voy a cambiar de signo. Menos 1 por la fila 1. Me quedaría 1 menos 4, menos 4, menos 3. Y 1 menos 5, 1 y 1, ¿verdad? Luego voy a hacer la operación. Menos 1, fila 1 más fila 2. Eso me daría 1 menos 4, menos 3, aquí queda 0, queda menos 1, queda 5 y queda 4, ¿no? Luego voy a hacer menos 1 por la fila 3 y eso me da 1 menos 4, menos 3, 0, 1, menos 5 y menos 4. Y luego voy a hacer la operación. Aquí lo que teníamos para hacer un 0 ahí arriba es 4 fila 2 más fila 1, ¿no? Y eso me produce aquí 1, 0, 1, 0, es 4 por 5 menos 20, menos 24 me quedaría aquí, menos 24, 4 por menos 4 da menos 16, menos 3 da menos 19. Y aquí me queda 0, 1 y menos 5 y menos 4. Menos 5 y menos 4, ¿no? ¿Quién es esto que está aquí?
es la matriz de cambio de base que va de la base B2 a la base que teníamos. Es menos 24, menos 19, menos 5 y menos 4. Y yo quería determinar la matriz de la transformación que iba de la base B1 a la base. Entonces habíamos dicho que tengo que multiplicar la matriz de cambio de base que va de B2 hasta esta matriz, hasta esta base, por la matriz de la transformación que iba de la base B1 a la base B2. Que eso lo habíamos obtenido a partir del diagrama, ¿verdad? La matriz de cambio de base de B2 hasta la base que tenemos aquí, por la matriz de la transformación de la base B1 a la base B2, que esa matriz es menos 1, 27. Entonces tengo que determinar esta matriz que tengo ahí, que es menos 24, menos 19, menos 5 y menos 4, por la matriz que era menos 1, 27, menos 1, 27, menos 3, menos 1, 27, menos 3 y 2, menos 37 y 6. 2, menos 37 y 6. Y eso recuerden que se multiplica así, fila por columna. Entonces me daría 24 menos 38 da menos 10, menos 14. Y en esa daría, vamos a revisar, es menos 24 por 27, menos 24 por 27, menos 19 por menos 37. Es menos 24 por 27, ¿verdad? Y menos 19 por menos 37. Eso me daría, es un número muy grande, ¿verdad? Da menos, da 2275. Luego, menos 24 por menos 3, menos 19 por 6. Eso da menos 42 aquí. Luego menos 5 por menos 1 da 10, menos 8 da 2. Ahí la otra me daría menos 5 por 27, menos 4 por menos 37. Eso me daría 13 aquí. Creo que este lo hicimos mal, vamos a revisarlo. Es menos 24 por 37, menos 19 por perdón, menos 24 por 27, menos 19 por menos 37. Ajá. Se da 55, ahí hay un errorcillo, vamos a corregirlo. Aquí da 55. Ajá. Ese da 13 y en este da 15, menos 24, menos 9. Y eso que está ahí es la matriz de la transformación de la base B1 a la base sigma que teníamos ahí.